un listado de preguntas y puso las instrucciones correspondientes de cómo necesito que realicen la hoja de trabajo. La subimos el día de ayer tomando en consideración que, pues entiendo que algunos tienen más de una preespecialización y que, pues, durante el viernes no les iba a dar solo el tiempo de realizarla. Yo les había dicho que era subirla el viernes y que ese mismo viernes a las 11 de la noche se iba a cerrar el acceso, pero mejor tomamos la determinación de dejarlos hasta el sábado a medianoche. Entonces, pues en ese caso, les digo, la información fue la dada en clase, la mayoría de información está en las diapositivas y pues lo que necesito es que ustedes lo hagan a mano, porque si me lo hacen, yo se los pido en computadora, es muy fácil que solo copie y pegue y entonces nadie va a poder repasar estos temas de esa forma, ¿verdad? Entonces es mejor que me lo hagan a mano, así ustedes van repasando de una vez para el examen que ya lo tenemos el 13, ¿verdad? Sí, Roberto González, dígame. Buenas tardes, licenciada. Que Buenas no tardes. puedo prender mi cámara en este momento. Ahorita la voy a prender, pero justo ahorita no me es posible. Pero quería hacer una Dígame. consulta respecto a la tarea. Ajá. Yo tengo la consulta. ¿Será que uno puede poner en plan, no tener que copiar la pregunta como tal, sino se puede responder, por ejemplo, poner 1 punto y la respuesta de la pregunta número 1, 2 puntos y la respuesta de la pregunta número 2? ¿Se puede hacer eso o tendríamos que copiar también la respuesta? Es como ustedes deseen. Yo lo que necesito es que pues estén claros en qué están respondiendo y demás. Si a ustedes se les facilita solo ponerme las respuestas, pueden hacerlo. Si ustedes, como les mandaron en formato de Word, para que ustedes puedan ampliar los espacios, si ustedes quieren imprimir las hojas y responder a mano, es otra opción. Si ustedes quieren copiar y transcribir la pregunta y la respuesta, pues también está bien. Ahí hay flexibilidad, porque estamos en flexibilidad, en ese sentido de realizar el trabajo. Ustedes toman la determinación de que se les facilita más o cómo lo quieren entregar. Lo único que sí necesito es que le pongan carátula y que no me lo vayan a entregar en hojas de un cuaderno arrancado, ¿verdad? Porque ahí les voy a restar puntos y se los digo de una vez, ¿verdad? Entonces, de esa forma, por así decirlo, porque ustedes van a tener que escanearlo. Entonces, sí necesito por lo menos que sean hojas que no tengan flequitos, ¿verdad? Y ya me lo suban como ustedes desean. No me estoy cerrando a que deben transcribir pregunta y respuesta porque sé que algunos también, pues es más fácil solo responder, ¿verdad? Como ustedes deseen. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta sobre el trabajo? Y ahorita es el momento para poder formular. ¿Alguien más? Si no, pues creo que estamos claros. Ok. Estas actividades, como les dije, se van a ir realizando todas las semanas y esto va a formar parte de su zona. Ya posteriormente también ya se les indiqué que la asistencia tiene en estas preespecializaciones tiene un puntaje más alto que normalmente en temas de semestre, ¿verdad? Y es porque sí es necesario que estén ustedes presentes. Las reglas del juego son cámaras encendidas, los que no puedan encender su cámara por algún motivo, sí lo tienen que hacer saber a Flo, porque de lo contrario ella va a seguir la instrucción que yo le di de no tomar ese día, ¿verdad? Porque el punto es que ustedes puedan tomar la clase, así como el gatito que tiene ahí, Emily, también recibe clase conmigo. Bueno, vamos a continuar con la clase del día de hoy. Vamos a ver. Permítanme, vamos a ver. Ahorita les voy a presentar la diapositiva. Permítanme. Me dicen si logran ver la diapositiva, porque a veces me falla aquí esto.
¿Logran ver algo? Sí, licenciada. Ok. Permítame. Ahí vamos. Ok. Vaya. Ahora vamos. El día de ayer solo hablamos sobre la esclavitud. Fue un tema así muy a grosso modo el hecho de hablar de la esclavitud y les dije cómo se miraba a los esclavos. No podemos detenernos en la historia a poder hablar muy detalladamente de cada una de las épocas, sino vamos a dar los puntos más esenciales, porque si no nos llevaríamos todo el curso en historia. Y lo importante es que ustedes puedan conocer los momentos que tuvieron relevancia para el derecho del trabajo. En ese sentido, pues yo lo que traté es de sintetizar las épocas y poner los aspectos más importantes de cada una de ellas a nivel mundial. Y aparte vamos a ver una línea del tiempo de la historia del derecho al trabajo en Guatemala. Entonces el día de hoy vamos a ver ese tema. Vamos a comenzar entonces. Bueno. Ustedes pueden ver acá en esta diapositiva varias épocas o varios años, por así decirlo, que hubieron sucesos relevantes para el derecho de trabajo. Podemos ver que tenemos la Roma clásica, comprendida del año 400 al año 800. La época antigua, que está del año 800 al año 901. La época medieval, del año 901 al año 1500. La época monárquica, del año 1500 al año 1800. La revolución industrial, de 1760 a 1840. Solo permítanme que creo que alguien está tratando de ingresar y aquí no me deja ver más. Ok. Tenemos la Revolución Francesa del año 1789 a 1799 y tenemos la creación de la OIT en el año 1919. Estos van a ser los momentos históricos que nosotros vamos a tratar el día de hoy para poder ver qué tienen que ver o en qué influyeron para el derecho del trabajo. Bueno, la Roma clásica. En la Roma clásica, pues, se crearon las clases sociales. Si ustedes recuerdan en sus clases de derecho romano, o si vamos más atrás a sus clases de historia en estudios sociales en su escuela o en sus colegios, pues pueden recordar que dentro de las clases sociales se dividieron en los patricios, los plebeyos, los esclavos, los clientes y los libertos. Para quien no recuerde, pues les voy a dar los conceptos de cada uno de ellos. Los patricios, pues eran los descendientes de familias muy antiguas, poderosas y que poseían muchas propiedades y tenían la mayoría de los derechos políticos. Por así decirlo, eran las familias de mayor posición, tanto económica como social en Roma. Luego tenemos a los plebeyos que constituían la mayoría de la población, porque estos engloban los artesanos, los campesinos, los comerciantes. Ellos no eran tan privilegiados como los patricios, pero todavía tenían, por así decir, la oportunidad de poder desempeñar algunos cargos. En este caso nos referimos a cargos de mando, de administración, ¿verdad? Posteriormente, también estaba dentro de las clases que se crearon en la Roma clásica los esclavos. Los esclavos eran personas completamente privadas de sus libertades, se consideraban propiedad de otros y eran utilizados para realizar los trabajos forzosos. ¿Por qué trabajos forzosos? Porque ellos, al ser propiedad o considerarse propiedad de otro ser humano, pues obviamente él iba a poner a realizar las tareas más fuertes de trabajos y demás que necesitaba para producir o para su agricultura, para su comercio y demás, sin darle ninguna retribución a cambio, porque, por así decirlo, estos esclavos eran de su propiedad. Luego tenemos a los clientes.
los clientes dependían económicamente de un patricio. Vivían, por así decirlo, en la casa de los patricios, pero ellos les daban apoyo y protección. Luego, y por último, tenemos a los libertos. Los libertos se le llamaban a algunos esclavos, por así decirlo, que habían ganado su libertad. Esta libertad la habían ganado porque, por así decirlo, permítame, solo voy a, ahí está. Habían ganado su libertad porque sus propietarios, como se le decía en ese entonces, los habían vendido o habían, digamos, habían comprado, mejor dicho, su libertad o les habían dado como ese beneficio por alguna otra situación, pero aunque eran libres, no tenían ni siquiera los mismos derechos que por así decirlo, la clase social más baja, es decir, no se equiparaban a un ciudadano. En el tema del derecho laboral y en la Roma clásica, del derecho del trabajo, perdón, que es lo correcto decir, pues hubo una relación social de desigualdad en la que los hombres se dividían en libres y esclavos. Como lo vimos ayer, la esclavitud, pues la mayoría de esclavos eran personas de color, personas del continente africano, ¿verdad? Se creó las clases sociales, como ya en todo caso ya se las indiqué. Pues se promulgó una agricultura doméstica, porque como vimos, en este caso, los clientes que vivían en las casas también de los patricios apoyaban en algún momento en la agricultura, tal vez no realizando los trabajos propiamente de agricultura, pero sí como supervisando los mismos y demás. Se promulgó también en este caso, había un sistema esclavista de producción, es decir, quienes realizaban el trabajo más duro de explotación, de siembra y demás eran los esclavos. Los esclavos, obviamente, al decir que eran propiedad de alguien, se les consideraba como objetos, no se les consideraba como personas. Hubo una prestación laboral rudimentaria. Por así decirlo, aquí no se daba un pago ni nada de eso, ya que la mayoría de mano de obra era ejercida por los esclavos. Los plebeyos, ellos sí se dedicaban a ciertos oficios, como artesanos, campesinos, comerciantes, entonces, pero toda esa agricultura era para su mismo consumo, por eso dice, se promulgó la agricultura doméstica. Se presentó la prestación laboral, una locación de servicio, hombres libres. O sea, también se permitió este tipo de cuestiones de poder liberar a ciertos esclavos. Entonces, ahí, al finalizar la Roma clásica, pues ya vamos a poder ver que empieza otro tipo de forma del derecho de trabajo. Ahora nos trasladamos a la época antigua, que es del año 800 al año 901. Había una prestación laboral rudimentaria. O sea, aquí ya habían más hombres libres que ya se le podía considerar que trabajaban, ¿verdad? Porque anteriormente, al ser esclavos, por así decirlo, su obligación era trabajar. No tenían por qué darles ningún tipo de prestación porque ya era algo inherente a ser esclavo, el que tenía que hacer todo lo que le ordenaran. Al momento de haber algún tipo de libertad de los esclavos, pues ya se empieza a dar una prestación laboral, pero esta era rudimentaria en el sentido de que no había mucho reconocimiento de derechos ni demás, ¿verdad? Porque se empezaba con el derecho laboral. Bueno, los esclavos pasaban a ser artesanos, como les dije, y aquí ya habían más hombres libres, ya se descosificó al esclavo y pasaban a ser hombres libres. Se crearon las primeras industrias familiares, donde trabajaba la gran parte de una misma familia. Y los artesanos acudían a los colegios. Bueno, los colegios eran, por así decirlo, lugares de especialización para ciertos gremios o ciertos oficios, porque en ese entonces, más que todo, era el desarrollo de oficios para el perfeccionamiento de su arte. En la época medieval, del año 901 a 1500,
empezó a existir el feudo o señorío. Ya vamos a hablar de el feudalismo. Habían reservas que eran tierra exclusiva del señor. O sea, habían tierras que no podían ser tocadas por nadie porque eran exclusivas del señor, que es el señor feudal. Bueno, porque el señor feudal era, por así decir, el de mayor jerarquía, en este caso, en el feudalismo. Se afianzan los gremios de practicantes de oficio y las corporaciones. ¿Qué significa esto? Aquí ya tenemos, en cierta forma, los practicantes o aprendices, ¿verdad? Que en lugar de recibir un salario por su prestación de servicio material, pues lo que ellos adquirían era conocimiento sobre el oficio para poder posteriormente ya optar en sí a un trabajo relacionado con ese tipo de cuestiones. Dulce Manjur, Solas y 21. Ya creo que le voy a dar permiso esta vez, pues última y excepcionalmente, alguien más que la otra semana se me conecte a las 21 ya no puede entrar. A partir de ahorita ya no doy acceso a nadie, espero que ya estemos todos. Bueno, en el año 1280 se presentan las leyes de Manú. Y vean esto, pueden ver esto. Establece jornada laboral de sol a sol. Esto, pues, es casi que imposible, ¿verdad? El que una persona o un humano pueda aguantar las 24 horas trabajando, pero aquí se empezaban ya a establecer como las condiciones laborales y empezamos a establecer la jornada de sol a sol. Bueno, hubo una unión de cofradías de personas de igual profesión que creó una organización precaria de tipo gremial. Aquí ya vemos algún tipo de asociación. En este caso eran de personas que se dedicaban al mismo oficio, se unían, no tenían mayor, por así decir, funcionalidad, pero fueron los inicios, por así decirlo, de las asociaciones, en este caso de trabajadores, por así decirlo, es un antecedente de las asociaciones colectivas. Bueno, ahora vamos a ver, como estamos hablando del feudalismo, nos vamos a detener un poco en ver los postulados principales del feudalismo. En el feudalismo había una relación de vasallaje. Un señor feudal, que era el de mayor jerarquía, otorgaba tierras, es decir, un feudo, a las tierras se llamaban feudos, a un vasallo a cambio de lealtad, servicio militar y tributos. Aquí ya se da un tipo de descentralización del poder. El poder político se distribuía en diferentes señores feudales. No era solo un señor feudal, habían varios señores feudales, con el rey o emperador en la cima, pero con poco control sobre la nobleza local. Entonces, si nosotros vemos en la estructura del feudalismo, está el rey, los señores feudales y los vasallos. Bueno, vamos ahora a hablar de otros postulados del feudalismo. La economía agraria y autárquica. La economía feudal se basaba en la agricultura y la ganadería, con una producción principalmente para el consumo interno del feudo. Aquí ya no era, por así decirlo, para el consumo de domiciliar o para el consumo familiar, sino aquí ya era para el consumo del feudo. El feudo era grande y estaba conformado por varias familias que se consideraban vasallos, por así decirlo. Como les dije, entonces había una sociedad jerárquica. La sociedad se dividía en 3 estamentos: la nobleza, el clero y los campesinos, con una clara jerarquía de poder y estado. El clero nos referimos a lo que tiene que ver con la iglesia. En la nobleza, pues ya entraba todo lo que era, por así decirlo, los nobles, los descendientes del rey y demás, que en cierta forma, y algunos de ellos eran señores feudales. El control militar. Los señores feudales ofrecían protección a sus vasallos y campesinos a cambio de servicio militar, construyendo castillos y formando ejércitos. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya estaban ejecutando algún tipo de trabajo. Sí, aquí era un trueque, un cambio, no era una situación de pago directo, sino
una prestación de un servicio de construcción, por así decirlo, y a cambio de ello recibían protección militar, tributos y servicios. Los campesinos pagaban tributos a los señores feudales a cambio de la protección del feudo, es decir, de la ciudad. Y también prestaban servicios laborales. En este caso, aparte, no solo prestaban servicios laborales, sino le tenían que pagar al señor feudal. Él no les pagaba, sino ellos eran los que les pagaban. Y finalmente, la iglesia como fuente de poder. La iglesia católica ejercía una gran influencia social y política, y sus bienes y privilegios eran importantes en la sociedad feudal. Como ustedes recordarán en las clases que han tenido, pues la iglesia, por así decirlo, en los inicios de la historia, pues tuvo mucha incidencia dentro de las decisiones políticas que se tomaban a nivel, por así decir, de los estados, de los gobiernos y demás, porque se les daba esa injerencia. Es por tanto que sí tenían una posición privilegiada dentro de la sociedad, que no fue la excepción en el feudalismo. Bueno, luego vamos a hablar sobre la época monárquica. En la época monárquica de 1500 a 1800 se inicia una gran industrialización, la cual trae muchas novedades. Las primeras maquinarias como la máquina de vapor, una gran transformación de las formas laborales y unas jornadas de trabajo muy largas, pero si ustedes se dan cuenta ya no son, por así decirlo, ya no dice de sol a sol. ¿A qué hora sale el sol? En algunos lugares puede que salga a las 5:30 y en otras puede que salga a las 5, dependiendo, y se va ocultando tipo 6 de la tarde. Entonces aquí ya se estableció una jornada por horas, ¿verdad? 16 horas diarias, que es el doble de lo que actualmente tiene la jornada laboral. Unas jornadas de trabajo, o sea, los lugares de trabajo carecen de medidas de seguridad e higiene. Se inicia un trabajo de mujeres y niños. Anteriormente, y como ustedes lo han visto, como ya llevaron la clase de derechos humanos, la mayoría, pues, o todos, creo, ustedes vieron en la evolución de los derechos humanos de las mujeres que a las mujeres, pues, tenían menores derechos que los hombres, entonces esto les daba el beneficio de poder, por así decirlo, asignarle alguna tarea y sin pagar lo necesario o no pagarle tanto como a un hombre, ¿verdad? Entonces, esas han sido cuestiones que se han ido superando con el transcurso y la evolución de los derechos humanos, ¿verdad? Luego tenemos la Revolución Industrial. Es un periodo histórico de transformaciones económicas y sociales que desencadenó cambios sin precedentes para sociedades de todo el mundo. Se caracterizó por el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la producción en masa, producción en serie. Creo que todos hemos visto más de alguna película, algún documental o algo cuando se ve la producción o la fabricación en cadena de ciertos productos, ya sea vehículos o algún producto. Tengamos en mente esa producción en cadena y podemos ver que en esa época pues ya empezó con esa mecánica de una producción en serie. Esto conllevaba que pues cada persona tenía asignada una tarea específica y dependía cada una de las personas, estaban en cadenita y dependía uno de la ejecución del trabajo de la anterior para poder continuar con su función. Entonces aquí es importante ver ese punto porque ahí fue donde se inició con la producción, por así decir, en serie, porque antes en esas épocas no existían la maquinaria o la tecnología que existe al día de hoy, que muchas veces ha permitido que se prescinda de personas para realizar ciertas tareas y ya las mismas máquinas realizan algún tipo de ejecución dentro de la producción y ya no es necesarias tantas personas, ¿verdad? Pero en ese momento todo era realizado por las manitas de los humanos, ¿verdad? Luego, acá podemos ver que en esta época surgen las grandes
fábricas, los grandes mercados y la nueva maquinaria que a la vez fomenta nuevos sistemas de producción y nuevas necesidades sociales. Nace la gran competencia. En 1791 el poder político comienza a perder fuerza y concede a los trabajadores el derecho a asociarse, punto muy importante, y a formar corporaciones sin riesgo a ser encarcelados. Anteriormente, pues si alguien se salía de las reglas, por así decir, en el feudalismo de que se sublevaba, ¿alguien levantó la mano o no? ¿O me sonó aquí por algo? No. Bueno, anteriormente, por ejemplo, en el feudalismo, en la esclavitud, si alguien se salía de las reglas del juego, es decir, venía y quería agruparse con alguien más o con un grupo de esclavos o algo más, esto tenía cárcel, por así decirlo, porque se estaba violentando completamente, en este caso, el sistema instaurado socialmente. Por eso aquí nos dice de que uno de los avances es que sí se les permitió a los trabajadores asociarse para formar corporaciones sin riesgo a ser encarcelados. Bueno, a lo que fue la Revolución Francesa. Este tema ustedes lo vieron más a detalle en el curso de Derechos Humanos. Entonces, ustedes tienen ya más conocimiento amplio porque aquí no solamente se habló del derecho al trabajo, sino se dio la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, aquí se abarcaron muchos derechos, dentro de los cuales, pues, también tuvo relación el derecho al trabajo. Fue un proceso social y político. ¿Por qué fue social y político? Porque muchas personas pues salieron a manifestar en una revolución en grandes cantidades con el objeto de realizar un cambio social y político para cambiar las reglas del juego que se vivían en ese tiempo. Fin del absolutismo, el feudalismo, la servidumbre y los privilegios del clero y la nobleza. Aquí ya se fue limitando un poco todos estos privilegios, ya se le puso fin a lo que hablamos del feudalismo, también a la servidumbre, más que todo en cuanto a esclavitud, casi que se abolió completamente, y el absolutismo. En este caso, con este evento, se da comienzo a la edad contemporánea. Aparecen las primeras organizaciones gremiales de trabajadores. Un gremio es un grupo de personas que se dedican a una misma profesión o a un mismo oficio que se reúnen para, pues, intereses comunes o lograr objetivos comunes. En ese sentido, pues, son las asociaciones gremiales, ¿verdad? En 1776, Francia, Turgot dispone la abolición de las corporaciones. En 1791, Capelier abolió el sistema corporativo. ¿Qué implicaba? ¿Esto qué implica? O sea, la abolición de las corporaciones y del sistema corporativo. Esto implicaba el establecimiento, es decir, poder tener cada quien su propia venta de forma individual, el acceso al trabajo, la libre contratación y la elección de los procedimientos de trabajo, que cada establecimiento podía elegir de qué procedimiento iba a optar para poder contratar a su personal y, por tanto, esto aperturaba más el acceso al trabajo. Bueno, ahora nos trasladamos a el año 1919. Aquí sí hubo un gran cambio en relación al derecho del trabajo, porque con el convenio 1 de la OIT se limitó a 8 horas la jornada laboral. Entonces, este es un gran logro porque se redujo, así que en un 50% la jornada laboral. Y actualmente todavía continuamos con esa jornada, por así decirlo. Entonces, sí ha sido un logro que ha perseverado y ha tenido, por así decir, se ha prolongado en el tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí está la jornada laboral de 8 horas diarias y 48 horas de trabajo semanal a nivel internacional. Recordemos que la Organización Internacional del Trabajo no es una organización estatal o una organización que solamente esté comandada
o que esté constituida por un solo estado, sino aquí varios estados congregados, es decir, se reúnen y toman decisiones para poder ser parte de la OIT. Hay que ratificar algún convenio o demás, o hay que ratificar las decisiones tomadas para poder participar y ser parte de la OIT. Guatemala es parte de la OIT. Entonces vamos a continuar. Aquí vemos la historia del derecho laboral en Guatemala. Pues en cuanto al derecho laboral en Guatemala, que la verdad lo correcto es decir el derecho al trabajo, porque es de la forma en que nuestra Constitución lo denomina, cuando en su artículo 101 habla de este tema, entonces de esa forma es lo correcto denominarlo. Podemos ver que en 1524 está la etapa precolonial. Como sabemos, nuestro país, pues al final de cuentas, fue, dicen algunos, colonizado por España, pero la verdad es que vinieron personas de otro país de Europa a irrumpir dentro del territorio para imponer sus leyes, ¿verdad? Entonces, en la etapa precolonial, la conquista de Guatemala comienza desde el inicio de la conquista, donde realmente no es un derecho laboral, sino que es una esclavitud espontánea. Pues en sí, en Guatemala no existía como tal un derecho laboral, sino dentro de las propias comunidades, pues había una forma de ejercicio de las labores, tanto de agricultura, de comercio y tanto, que se podría con personas que en ese caso pues era más que todo mayas y que podrían tener de alguna forma mayor superioridad en cuanto a la línea de mando constituida por ellos, que utilizaban al resto de personas para realizar ciertas tareas. Entonces, por eso dice que se dio una esclavitud espontánea. No se les llamaba esclavos, pero a la vez, pues sí ejecutaban trabajos forzosos a algunas personas dentro de la sociedad guatemalteca. En 1524 es la etapa colonial. También fue en el mismo año, decimos 1524, etapa precolonial, pues antes de que vinieran los españoles, y en 1524 fue donde se aplican dos formas de trabajo. La primera fue la ley de las Indias, la cual regulaba sobre las personas que trabajan en las fincas de los españoles. La segunda son los gremios que consistían en controlar la actividad de los hombres. Bueno, aquí vemos otra situación. Como les dije, en el caso de nuestro país, fueron españoles los que vinieron acá a Guatemala, al territorio guatemalteco, y por tanto ellos por así decir, trajeron su ley o crearon una ley específica para las colonias, la cual iba a ser de aplicación, pero su creación fue en España. Entonces ahí venía, era como las reglas del juego en cuanto al trabajo, pero no era algo ajustado en cierta forma a la realidad de los guatemaltecos, sino era algo elaborado conforme a los intereses de los españoles que se habían adueñado de muchas fincas y lo que pretendían era la explotación de los recursos para obtener mayores ganancias de esa forma. Bueno, de 1821 a 1871 tenemos la etapa independiente. Empieza a tomarse como tal mediante leyes, decretos y acciones de los pobladores. Inicia con la finalización de las leyes de las Indias en 1821. Porque fue la independencia de Guatemala. En 1871, con la Revolución Liberal, se emitió un Código Civil, el cual era aplicado al trabajo y suponía igualdad entre patrono y trabajador. ¿Por qué dice igualdad entre patrón y trabajador? Como les venía diciendo, en épocas anteriores, pues, habían personas que tenían mayor poder, tanto económico como social, que pues se aprovechaban en cierta forma de otro estrato de la sociedad para poder explotarlos y que trabajaran sus tierras o sembraran y demás. En este caso, el Código Civil lo que vino a hacer era decir que no, nadie era, los dos tenían, por así decirlo, en todo caso eran iguales, no podía, por tanto, en cierta forma, abusarse uno del otro, ¿verdad? En ese sentido,
aquí, como sabemos, ya no se aplicó la ley española, sino ya fue el propio Código Civil. El Código Civil, como ustedes saben y han visto en sus clases, se le llama la ley que es, por así decir, que regula el derecho común. ¿Por qué el derecho común? Porque muchas veces en la mayoría de países es uno de los primeros códigos que se promulgó y dentro de ese derecho se regularon muchas materias, por así decirlo, que poco a poco se fueron deslindando y también se regularon cuestiones de aplicación general. Ustedes saben y han visto el Código de Trabajo que establece la aplicación supletoria en cuanto a los procedimientos o en cuanto a las cuestiones no reguladas por el Código de Trabajo, se deberán aplicar todo lo relativo o todo lo regulado en el Código Procesal Civil o Mercantil o en sí, pero esto hablando de procedimientos. Es por ello, porque estos códigos civiles y procesales civiles contienen normas muy generales que pueden ser aplicadas supletoriamente en otras materias, como es el caso de, en este caso, derecho al trabajo. Bueno, ahora vamos a 1877, Código Civil guatemalteco. Para salvaguardar y garantizar los derechos de los trabajadores, se estableció en el Código de 1877, el cual estaba inspirado en la legislación española, las primeras normas de carácter laboral en Guatemala. Aquí vamos a lo mismo que les dije, ¿verdad? Esa fue la primera ley promulgada y por tanto ahí se abarcaban muchos temas, no solamente derecho civil. Entonces aquí se mezcló, ¿verdad? Un poco de derecho de trabajo, pero ya más adelante fue deslindándose cada una de las materias. Bueno, ahora nos vamos a 1920 a 1921, el sindicalismo. En 1920 se emiten las reformas constitucionales. En 1921 la Constitución Política de Centroamérica, Decreto 40, que contiene normas de trabajo y previsión social. Entonces aquí vamos viendo cómo las leyes van creando ciertas regulaciones de trabajo y previsión social durante la historia del derecho de trabajo en Guatemala. En 1944 fue la revolución de 1944, por primera vez en la historia de Guatemala, las masas desposeídas conocen la justicia mediante una efectiva protección y defensa de los intereses de la clase trabajadora y asignarse el derecho laboral en Guatemala con sentido tutelar de los trabajadores, brindando protección jurídica preferente para compensar la desigualdad económica. Que eso es uno de los principios que el actual Código de Trabajo continúa manteniendo, que es la tutelaridad. Por eso está, en este caso, todo lo que favorezca al trabajador debe aplicarse. Eso lo vamos a ver más adelante cuando nosotros ya miremos los temas de la doctrina legal creada por la Corte de Constitucionalidad en temas laborales. Les voy a dar más énfasis en cuanto a cada uno de los principios y se van a dar cuenta cómo pues nuestra Corte de Constitucionalidad ha respetado y ha, por así decirlo, les ha dado importancia y valor a estos principios como debe ser, ¿verdad? En 1947 fue el primer Código de Trabajo. La ley, ya ahí, como ven, se deslinda el tema del trabajo del Código Civil. La ley provisional de sindicalización reglamentó el precepto constitucional que se refería a la organización y funcionamiento del registro de sindicatos. Entonces, de aquí aparece, por así decirlo, un ente para poder registrar los sindicatos. Ya hay varias agrupaciones, entonces ya es necesario inscribirlos para tener un control sobre ellos y poder establecer si son, por así decirlo, cumplen con requisitos o no, ya se establecen ciertos requisitos. El Código de Trabajo, que fue el decreto 330, recoge y desarrolla los principios y lineamientos contenidos en la Constitución de 1945 sobre materia laboral. Están los decretos 526, 623 y 915, que son emitidos de 1947 a 1953. Posteriormente tenemos la pérdida del Código de Trabajo. Es derrocado el presidente Jacobo Arbenz, frustrando las grandes transformaciones económicas y sociales que la revolución estaba llevando a cabo a favor de las clases populares.
se aprobó la Constitución de 1945 y en su lugar se dicta la del 2 de febrero de 1956. Conserva el capítulo de las garantías sociales, pero desmejora la posición de los trabajadores. Da énfasis al principio de conciliación sobre el titular, prohíbe expresamente la participación en política de los sindicatos, suprime la lista abierta de derechos y beneficios derivados de justicia social. Aquí, en este año, es muy importante que tomen nota porque aquí se da ese tipo de flexibilización de las leyes laborales. Por momentos históricos, por circunstancias, ya sea económicas o políticas, se hace una flexibilización de las leyes del trabajo. Aquí mismo, como lo dijimos, pues se restringieron algunas cuestiones que ya habían sido, por así, conseguidas anteriormente a través del primer Código de Trabajo y fue a través de la propia Constitución, que es la ley suprema. Entonces, en ese sentido, fue posible disminuir algún tipo de derechos que ya se tenían. En 1961 está el Código de Trabajo vigente, que entra en vigor el Código de Trabajo, decreto 1441. Si ustedes se dan cuenta, nuestro Código de Trabajo actual, pues no es tan moderno, ¿verdad? Ustedes ven que en 1961 a 2025 han transcurrido muchas cuestiones, ha habido muchas innovaciones, ha habido muchos cambios en la sociedad y esto pues ha hecho necesario que la Corte de Constitucionalidad o de alguna otra forma se amplíen las interpretaciones de los derechos plasmados en el Código de Trabajo para poder adoptarlos a la actualidad. En ese sentido es que es importante conocer también la doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad, que es de aplicación obligatoria por tanto jueces y magistrados dentro de sus resoluciones, y que va a ser un tema que nosotros vamos a tocar ya la otra semana o a finales de la otra semana, espero, para que ustedes también tengan conocimiento de ese tema. No me quise detener demasiado en el tema de la historia porque son temas que ustedes ya en cierta forma han recibido en Derecho Laboral 1, Derecho Laboral 2, en el cuanto a historia de sindicatos, historia del Código de Trabajo, historia del derecho laboral, pero sí les quise poner los momentos y épocas más importantes o donde hubieron algún tipo de logros y demás para el derecho laboral y que de esta forma vamos nosotros ir ganando todos estos eventos y dándonos cuenta cómo se ha ido evolucionando poco a poco los derechos laborales. Vamos a entrar a ver más adelante el tema también de los principios del derecho laboral que son muy importantes para que ustedes vean de qué forma ha ido flexibilizándose algunas cuestiones. No sé si alguien tiene alguna duda en este momento sobre el tema. Este es, por así decirlo, es lo que vamos a abordar el día de hoy. Y pues le voy a pedir a Flor que a las 50 en 2 minutos me haga favor de pasar la asistencia para que ya pueda yo tomar nota de ello. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario al respecto? ¿O le hubiera gustado, o le hubiese gustado que habláramos de algo más y demás? Porque como les digo, aquí pues, tenemos flexibilidad. Bueno, entonces sí, todos estamos. Para el tema de la asistencia hoy es historia, ahorita les digo cómo le puse. Le pusimos épocas de relevancia en la historia del derecho al trabajo. Ahí se los pongo en la diapositiva para que lo copien. Por favor. Ya subió ahorita el formulario Flor para que ustedes puedan llenar.
Bueno, ahora que estamos ahorita todos conectados, pues quiero saber cómo han visto el curso, si han entendido, si les ha parecido. Necesito que me indiquen, por favor. O voy preguntando uno a uno si no quieren hablar, si andan muy tímidos. Marlon Hernández, dígame. Marlon, ¿está por ahí? Licenciada, aquí Marlon. estoy. Sí, ¿Me dígame, escucha? ¿qué le ha parecido bien el curso? ¿Sí lo ha entendido? Fíjese que sí, la verdad es que sí hoy sí he puesto a hacer una de las clases y sí me resultó muy interesante, sobre todo de la historia, de cómo viene, como usted lo dice, de flexibilizar, desde todo, desde el consenso, desde las crisis, y sí me pareció muy interesante por el momento el curso, licenciada, estoy conforme con el curso. Ok, ¿alguien más? Alguien había levantado la mano, pero la bajó, perdón, es que ya le había dado yo la palabra a Marlon, disculpe, no sé quién fue. Fui ¿O yo, alguien que licenciada. quiere? Ah, sí, dígame, Damaris. Pues al menos desde mi punto de vista, yo al ver el nombre del curso pensé que íbamos a empezar directamente con las leyes. Y ahora que usted, digamos, que dijo que tenemos que ver parte de la historia, siento que al final sí van de la mano, porque así como usted está diciendo de respecto a la creación del código de trabajo, después viene como que se vota eso, ya al final el que está vigente. No me recuerdo en qué año fue que ya lo tomaron en vigencia, pero hubo uno anterior. 1961. Ajá, entonces ahora, como usted lo viene diciendo de cómo se fue transformando todo eso, yo pensé que directamente íbamos a entrar de lleno con leyes, pero así como usted dijo, cada época que hemos estado observando, viendo, es cómo se va adaptando a las necesidades y más que todo que lo que requiere la población en dado tiempo. Exactamente, tenemos que nosotros conocer qué cambios han habido en la sociedad para poder entender el porqué de la flexibilización del derecho de trabajo. Obviamente vamos a entrar a ver ya leyes directamente y vamos a entrar a ver interpretaciones de las leyes que han sido por la alta corte, en este caso la Corte de Constitucionalidad, para que ustedes puedan ver cómo se ha flexibilizado. Como bien se lo dije y se lo repito, la flexibilización puede ser o se pudo dar dentro de la historia, ya sea para restringir o disminuir algún tipo de derecho, pero también la flexibilidad de la ley laboral la vamos a ver y yo les voy a dar ciertos artículos del Código de Trabajo para que ustedes puedan ver que hay flexibilidad en cuanto a las acciones que puede emprender un trabajador. Es decir, así diciéndolo a muy grosso modo, que en el derecho de trabajo, pues el trabajador puede ir al juzgado y de forma verbal puede, en todo caso, promover su demanda. Es flexible el derecho del trabajo en ese sentido y es en pro de los derechos del trabajador. Entonces, todas estas bondades del derecho de trabajo las vamos a ver en el curso para que ustedes puedan ver también las dos caras, ¿verdad? Todo lo que históricamente se hizo y se restringieron cuestiones o derechos por alguna situación, obviamente justificada, que no había de otra, por así decirlo. Cuando vimos lo de las crisis, pues nos dimos cuenta de que no era que era una cuestión del Estado porque era autoritario o algo, sino simplemente porque las condiciones económicas obligaron a esa flexibilización de las leyes. Entonces, es por eso, es la importancia de poder enseñarles todo esto, así ustedes van teniendo el hilo conductor de todas las circunstancias y situaciones y pueden ir entendiendo de mejor manera este tema, ¿verdad? Que es importante que también lo conozcan. Bueno, Jenny. Buenas tardes a todos. Licenciada, yo veo bastante interesante la clase. Curioso el tema, ¿verdad? De flexibilidad, incluso hasta se le traba uno un poco la lengua para decirlo. Sí. Y, Varias veces se me ha trabado, perdón. Sí, me parece bastante interesante. Pues yo solo sería una solicitud posterior, ¿verdad? Para más adelante, que pudiéramos relacionar tal vez alguna parte del contenido con lo que estamos viviendo actualmente en nuestro país, que lamentablemente pues no nos enteramos bien cómo es la situación, pero desde la parte legal a mí me llama mucho la atención cómo está esto de los sindicatos y
y lo del pacto colectivo y todo ese asunto, que lo viéramos así con algo real que está viviendo nuestro país para que nosotros pues tengamos un mejor criterio. Entonces, con mucho gusto, si vamos a ver el pudiera, tema de los maestros. Si se pudiera relacionar con nuestra clase para poderlo entender mejor, le agradecería mucho. Con mucho gusto lo vamos a hacer. Gracias. Porque también tenemos que ver el tema de sindicatos. La flexibilización del derecho laboral se ve dentro de las disposiciones de los pactos colectivos, ¿verdad? Entonces va a ser interesante también verlo y gracias, Jenny, con mucho gusto. Bueno, entonces el día de hoy, por hoy, tenemos terminada nuestra clase. Solo les pido de que sí suban su tarea en el tiempo indicado para que pues puedan tener la puntuación. Aprovechen que no es algo del otro mundo, ¿verdad? Sino es algo que a ustedes mismos les va a servir para poder estudiar y, digamos, cada semana van a ir estudiando lo que ya vimos en la semana y de esa forma en el examen parcial no se les va a acumular todo, ¿no? Entonces, ahí sí, les deseo una feliz tarde, un buen fin de semana, que descansen y nos vemos el lunes.